Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:39, continuamos en Radio Análisis, en la radio pública para Chile, con todo nuestro equipo, con José Rojas en la puesta en el aire, con Alexis Gaete, con Tania González y con todos nuestros compañeros que ya están poblando la radio a esta hora de la mañana. Hacer una moción introductoria para que se entienda bien. Nosotros hemos tenido el debido cuidado desde antes de que se pusiera de moda de incorporar la paridad en nuestras, no solamente en nuestros paneles, sino en nuestros artículos periodísticos, en la construcción de la pauta, en fin, incluso estuvimos trabajando en algún momento en eso con la Comisión de Género del Colegio de Periodistas. Pero hoy día tuvimos dos contratiempos, y lo digo de antemano para explicar por qué habremos solo hombres, ¿no? En primer lugar, porque Montserrat Rolano está con día libre, y en segundo lugar, porque nuestra invitada mujer, para qué vamos a alarmar nombrándola, y tuvo un contratiempo de salud, pero ya está mucho mejor, y recién esta mañana se excusó, así es que por esa misma razón quiero agradecer infinitamente y de manera pública a Gonzalo Duarte, quien es panelista estable también de nuestra radio, más bien en Política en Vivo, por sumarse a este espacio. Gonzalo, muy buenos días y bienvenido a la radio de la Universidad de Chile, como siempre. No, muy bienvenido, muchas gracias, buenos días para todas y todos. Excusarme porque estoy en terreno, así que voy a conectarme desde el auto para poder acompañarlos para que Radio Universidad de Chile pueda hacer su programa, así que muchas gracias por la invitación, como siempre. Sí, y a Daniel Melo, diputado por el Distrito 13 del Partido Socialista, quien se encuentra acá con nosotros. Bienvenido, Daniel. Sí, buenos días, Patricio. También saludar de acá de la radio a Gonzalo. ¿En qué parte estáis en terreno, Gonzalo? ¿Quieres un comentario? Estoy en una clínica, acompañando a mi mujer que tenía que hacerse una intervención médica. Estoy con un oído en la radio y con otro oído atento a esta actividad. Quiero dejar constancia que ella fue la que me dio permiso para que estuviera en la radio. No, porque además la pareja de Gonzalo es una queridísima amiga de esta radio también, así es que aprovechamos de mandarle saludos a través tuyo, Gonzalo. Tu nombre, pues, Alex. Sí. Bueno, vamos a las conversaciones. Teníamos otra pauta, pero parto preguntándote de inmediato, Gonzalo, ¿cómo es esta polémica? O no sé si te da para mucho, ¿no? Pero para saber tu apreciación, que se ha producido por el nombramiento de Andrés Palma en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Hay algunos desde la democracia cristiana que han dicho, oye, nosotros no somos parte del gobierno, no corresponde que aceptemos nombramientos, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo lo ves? Hay que recordar que Andrés Palma tiene una trayectoria en esta materia. De hecho, ocupó cargos importantes en el Ministerio de Vivienda durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Pero bueno, ¿cómo ves ese tema? Primero, desearle la mejor de los éxitos a Andrés. La verdad es que conozco perfectamente su historia, su trayectoria, porque Andrés Palma fue director del programa Chile Barrios. Así es. Y el que lo continuó con posterioridad fui yo. Ambos pasamos por ese capítulo de ser encargado del programa de campamentos del Ministerio de Vivienda. Y desearle el mejor de los éxitos en una tarea dificilísima. En que probablemente solo va a pagar costos. Porque entra a un programa que está bajo una lupa por el tema de corrupción súper fuerte, con una modalidad de ejecución muy difícil, porque la verdad es que trabajar en los campamentos de hoy es muchísimo más difícil que ayer, porque primero la disponibilidad de recursos, si bien es sustantiva, su gestión es muy difícil, porque se hace a través de terceros. Además, terceros que hoy día no están en disposición de colaborar por el capítulo reciente. Hoy día gestionar los campamentos además tiene un componente de migratorio muy alto, que por lo tanto yo no le puedo dar solución de vivienda a los extranjeros porque hay miles de familias allegadas que están encima. Entonces,
claro, muchos camaradas dicen, ahí nos piden ayuda, donde solo hay que pagar costo y ningún beneficio. Pero bueno, Andrés estuvo dispuesto a asumirlo y solo desearle el mejor de los éxitos. Ya, o sea, tú no ves una falta de deferencia partidaria de su parte por haber aceptado el cargo. No, mira, si hay materias en las cuales, obviamente, yo supongo que Andrés tomó las precauciones, no he hablado con él personalmente, pero me imagino que tomó las precauciones de conversar con las autoridades del partido y lo autorizaron. No, conociendo a Andrés, no creo que vaya a cometer un error de asumir una responsabilidad de esta naturaleza sin la autorización debida. Bueno, Andrés Palma es un viejo dirigente, además, digo viejo como piropo, no en este caso, o sea, alguien de larga trayectoria. Ahora, no es el único... Sí. No es el único ni tampoco es la única excepción. Sí, pues bueno, está Víctor Torres en la superintendencia de ISAPRE. Claro, y Mario Venegas en el sur. Y bueno, hay varios camaradas que están colaborando en funciones de gobierno, pero a mí me parece que la precaución de haber pedido, de haber entregado la información y requerido el asentimiento es algo básico. Ahora, tú no te niegas, no te puedes negar frente a determinados requerimientos. Ahora, sí sorprende, no cabe duda, porque sí. Bueno, podrían llamarme para secretario de las culturas, pero ahora bastante más tranquilo. Han cambiado en todo caso los tiempos políticos, también hay que decirlo, hay un mito nunca desmentido de que el presidente Allende le ofreció a Fernando Castillo Velasco el Ministerio de Vivienda también en su primer gabinete y que, bueno, luego de conversar con la directiva de su partido y dadas las circunstancias muy agudas políticas que existían en esa época finalmente no fue autorizado. Ahora, esto devela, diputado, en los hechos una cosa de colaboración que a veces va un poquito más allá de cómo se han definido formalmente las relaciones entre la democracia cristiana y el gobierno. Yo creo que siempre es una buena noticia que personas como Andrés Palma se incorporen a las labores del gobierno en un área, como bien decía Gonzalo, compleja, como tiene que ver con los temas de vivienda y en particular con los asentamientos precarios o los campamentos. Hay una tarea importante allí y para eso también se requiere experiencia, trayectoria, visión también sistémica de los procesos que estamos viviendo. Y bueno, Andrés no solamente en vivienda, sino que también colaboró y trabajamos fuerte en todo el proceso de nueva educación pública en el Ministerio de Educación, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Así que yo también le deseo todos los éxitos del mundo y es bueno que al equipo de Carlos Montes se vaya complementando con personas de la talla de Andrés Palma, así que le deseo todo el éxito del mundo. Y en el caso de la colaboración de la democracia cristiana en algunas tareas de gobierno, pero nosotros también lo vivimos en el ámbito legislativo. Hay una relación, si bien no formal en el gobierno, pero sí en un diálogo, una conversación, en agendas, porque más allá de sillones o de espacios de poder, acá lo que importa es cómo nos ponemos de acuerdo en los temas de la agenda pública que son necesarios y significativos para la ciudadanía, en materia de pensiones, los temas laborales, y en las reformas que el gobierno está impulsando y que por cierto han contado, ¿no es cierto?, con la participación activa de la democracia cristiana también en ir mejorando los proyectos, y eso yo también lo saludo. Sí, no solamente Andrés Palma va a pagar costos por este programa también, porque Andrés Palma era panelista de este programa, así que tuvo la gentileza no solamente de hablar con las autoridades del partido, sino con nosotros para excusarse por un tiempo de participar por razones más que obvias. Los quiero llevar a la... Me va a quedar poco tiempo a participar en cualquier otra cosa. No, bueno, a nosotros nos pasa cada cierto tiempo que empiezan los gobiernos y hay panelistas que pasan a cumplir otras tareas, ¿no? Así que podríamos decir que Andrés Palma es un panelista de la Radio Universidad de Chile en comisión de servicio. Pero bueno, dicho eso, quería llevarlos a la polémica que se ha producido en relación al INDH, que tiene un origen puntual, que es la presentación de este requerimiento judicial, que se dijo que era en contra de Mario Desbordes, más bien era en contra de los hechos que involucraban a Mario Desbordes, que es una sutileza, pero que es bueno mencionarla, y que se traduce luego en esto que es inédito, que es primera vez que la Cámara de Diputados consigue un acuerdo para solicitar la destitución de 12 consejeros, uno de ellos ni más ni menos que la
presidentas, ¿no? Al respecto, agregar solamente dos asuntos antes de darles la palabra. Lo primero es, si más allá de que es legítimo que parlamentarios tengan un punto de vista sobre el desempeño del INDH, si es lo más adecuado que el Poder Legislativo proceda de esta manera, aún teniendo todas las atribuciones institucionales para hacerlo, eso no está en cuestión. Pero por el otro lado también una carta que se dio a conocer ayer del Alto Comisionado para América del Sur de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Yape Yarab, donde expresa su solidaridad con el INDH y señala que los ataques y cuestionamientos que se han dirigido son una fuente de profunda preocupación para esta oficina de Naciones Unidas y que evidencian, según señala, una situación que desde la ONU se juzga como inconveniente. Bueno, ¿cómo lo ven? Este es un tema complejo. El presente del INDH está en el ojo del huracán, pero yo diría desde hace algún tiempo, ¿no? Gonzalo. Mira, lamentable me parece. Primero que el INDH esté en el ojo de un huracán. O sea, que se esté cuestionando al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque en el fondo el Instituto tiene una función que es ser una función de Estado, una función de país. Y cuando en definitiva eso genera cuestionamiento, es que tenemos cuestionamiento con respecto a cómo se está cumpliendo el rol que una institución tan relevante y tan anhelada y respaldada en el pasado se encuentra prestando. Y esto no es nuevo. El INDH fue claramente una creación difícil en el país. Porque la visión de los derechos humanos no es una visión totalmente compartida por la sociedad chilena. Y en la medida en que se agudizan nuestras contradicciones, también se agudiza esa conflictividad. Yo espero, honestamente, de corazón, que seamos capaces de reconstruir una visión de los derechos humanos que sea transversal y que sea compartida por todos. Y que todos, empezando por los responsables de conducir el instituto, contribuyan a aquello. Y lo contribuyen desde la perspectiva de su gestión interna y externa. Porque, digámoslo con franqueza, poco han contribuido muchas veces también las tensiones internas del instituto. No voy a entrar a pronunciarme sobre la propiedad o no propiedad de las funciones que la Cámara de Diputados cumple los órganos del Estado. Porque todos estamos sometidos a fiscalización. Entonces, en ese sentido, bueno, será la Corte Suprema la que tendrá que pronunciarse sobre si era pertinente o no era pertinente lo que la Cámara de Diputados le ha solicitado. Pero que ya haya tenido que llegar a esa situación es lamentable. Me parece absolutamente inadecuado que el instituto se vea expuesto a situaciones de esa naturaleza, por el rol que tiene que cumplir en la sociedad chilena. Por eso espero que a la brevedad la Corte Suprema resuelva esta materia para que se restablezca un funcionamiento normal del instituto. Y el instituto pueda seguir cumpliendo funciones que son muy necesarias para la sociedad chilena. O sea, el tiempo del instituto no puede perderse en esta triquiñuela, en esta conflictividad política, en este tipo de materia. Diputado. Sí, mira, a ver, lo primero, tengo la impresión de que ojalá podamos salir pronto de este conflicto que hay permanente, de esta tensión permanente, como bien plantea Gonzalo, en términos de el cúmulo de actuaciones que quizás lamentablemente incorporan, ¿no es cierto?, en el debate público y político contingente a una institución como esta, que sin duda cumple un rol importante. Yo por eso entiendo la carta de respaldo del comisionado de las Naciones Unidas, que va en esa perspectiva. O sea, cómo la sociedad chilena y el Estado, en este caso, cuentan, ¿no es cierto?, con una institucionalidad que permita el respeto, el resguardo, la protección, ¿no es cierto?, de los derechos humanos de las y los chilenos. Yo creo que eso es lo central. O sea, cómo hacemos que este instituto vuelva a tener la prestancia, la legitimidad por el conjunto de la sociedad chilena. Y yo la verdad que no me compro esta idea que tiene la derecha o este objetivo, ¿no es cierto?, que busca este requerimiento de que solicita la destitución de la directora, de un director y de la presidenta del Instituto de Derechos Humanos. ¿Ya? Porque
cuando uno escucha a la derecha y dice que ellos quieren reformular el instituto, quieren que cumpla un rol mucho más activo, la verdad es que sistemáticamente lo que han hecho, por ejemplo, el año pasado en la discusión de la ley de presupuesto, quisieron dejar con 0 pesos a esta institución, ¿ya? Y la crítica permanente, no solo ahora, sino que en el tiempo a sus funciones. Por lo tanto, yo tengo la impresión que, por una parte, se alega intromisión política del instituto en determinadas materias contingentes de la política del país, pero por otra parte, la derecha y la extrema derecha han actuado sistemáticamente para generarle, ¿no es cierto?, una derrota a esta institucionalidad que es tan importante. Entonces, primer llamado es a un análisis reflexivo, autocrítico, respecto a cómo hacemos para que efectivamente el Instituto de Derechos Humanos cumpla el rol para el cual fue, ¿no es cierto?, creado. Y segundo, bueno, dejemos que la Corte Suprema defina, ¿no es cierto?, si es que tiene espacio o no esta solicitud que ha hecho la centro derecha, que yo lamentablemente perdimos, ¿no es cierto? Tuvimos una derrota durante esta semana en esta votación. Sí. Pero mira, te puedo hacer un comentario adicional. Cuando yo hablo del debate en torno a la institucionalidad de los derechos humanos y al Instituto de Derechos Humanos, no es algo nuevo ni algo que afecte solo a esta actual conducción. También afectó a la anterior. Y la crítica venía del otro lado. O sea, no usemos el Instituto de Derechos Humanos interpretándolo desde las dinámicas particulares que cada grupo político puede tener. O sea, no lo usemos para nuestros intereses. Defendamos los derechos humanos por el valor que en sí mismo tienen. Y en ese sentido, no quiero usar la palabra despolitizar, porque es lo más político defender los derechos humanos. Pero despartidicemos el debate en torno al instituto. Busquemos un instituto que efectivamente se concentre en defender los derechos humanos de todos y todas. Y yo creo que eso es lo que ha estado en falta en los últimos años, desafortunadamente, propia de la sociedad, que se daban no desde la perspectiva de los derechos humanos, que se daban desde el punto de vista partidista de los distintos sectores. Y yo creo que eso es un grave error. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. El Instituto de Derechos Humanos debe ser una entidad que esté por sobre las diferencias políticas, que nos ofrezca un paraguas común a todos y a todas en la sociedad chilena. Ahora, disculpa, piensa, sí, Patricio, que a mí me llama la atención la discusión que impone la derecha en este sentido, ¿ya? Porque critica una determinada conformación del instituto, pero desde el punto de vista de su politización, porque esas son las palabras que han ocupado. Pero si uno revisa hacia atrás, hace una década atrás, piensen que la derecha decidió que una de las personas para representar sus ideas en esta institución era el propio Luis Hermosilla. O sea, un operador de tomo y lomo, que hoy día está siendo investigado por la justicia, en todos los temas que conocemos, y por lo tanto la pregunta es, ¿cuál es la valoración que hay detrás? Entonces, por lo tanto, mire, aquí hay visiones críticas de un lado y otro. Yo tengo la impresión de que hoy día tenemos una oportunidad, si hacemos esta conversación, como bien planteaba Gonzalo, y lo hemos conversado también en el Parlamento con las distintas bancadas, que es necesario hacer una reflexión, una propia autocrítica, y ver de qué manera se resguarda, ¿no es cierto?, o se protege la idea de los derechos humanos como un valor absoluto, ¿ya? Aquí en Chile y en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Pero en particular Exacto. en nuestro país. Sí, ahora hay un... A ver, ¿cómo voy a dejar la pregunta instalada para que la contestemos a la vuelta? ¿Cómo nos hacemos cargo de ciertas situaciones que ocurren en la sociedad chilena, independientemente de cómo sea el ideal, Gonzalo, diputado? La primera, ¿no? No hemos logrado, y esto quizás tiene que ver con nuestra historia reciente, pero no hemos logrado que los derechos humanos sean un valor consensual en la sociedad chilena, ¿no? Lo vimos el año pasado a propósito del aniversario de los 50 años del golpe, sectores, dirigentes que creímos que ya habían recorrido un camino sin retorno en el sentido de no relativizar las violaciones a los derechos humanos, lo hicieron, ¿no? Y esto que funciona para un lado y para el otro, de que se acusa a la izquierda de politizar los derechos humanos, pero tampoco se ve a la derecha muy interesada en ellos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esto?
Por el otro lado, de que si bien los derechos humanos son universales, uno entiende que en la sociedad hay distintas sensibilidades y por eso el Consejo no lo integran personas homogéneas, sino personas diversas, ¿no? Pero ahí también está el planteamiento de Jan Yarab de que cuando la Cámara de Diputados arremete contra dos, lo que está haciendo es atentar contra la condición de cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en la práctica lo que hace es embestir contra un sector, ¿no? Contra una sensibilidad. Y no, por último, contra el INDH como órgano, ¿no? Que sería lo que eventualmente correspondería. Bueno, dejo esas dos preguntas instaladas. Gonzalo Duarte, Daniel Melo, las podemos retomar a la vuelta. Son las 9 en punto. Miren qué buen timing. Son las 9 en punto. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Radio Universidad de Chile los quiere invitar a disfrutar en vivo y en directo desde Sala Máster este sábado 20 de julio a las 19:30 horas la voz, las canciones y las guitarras del destacado cantautor nacional Alexis Venegas. Este músico chileno regresa al icónico escenario de Sala Máster junto a Claudio Rojas en la dirección musical, presentando un concierto a 4 guitarras donde harán un recorrido por viejas y nuevas canciones. Les invitamos a disfrutar de este encuentro musical junto a las letras, la poesía, las guitarras y toda la magia de este destacado compositor chileno. Alexis Venegas en Sala Máster. Sábado 20 de julio, Miguel Claro 509 Providencia. Apertura de puertas de 19:30 horas e inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los sábados a las 22 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Todos los sábados a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:03, continuamos en Radio Análisis, esta mañana con el diputado Daniel Melo y con Gonzalo Duarte. Yo había dejado algunas preguntas instaladas sobre el tema del INDH antes de retomar los otros temas de conversación. Diputado. Sí, mira, a ver, yo creo que estamos pasando en una época en la cual uno pensó que había temas que había consenso en el país, ¿ya? A propósito de la defensa irrestricta de los derechos humanos. Pero cuando uno revisa los discursos negacionistas de una parte importante de la derecha, en particular de la extrema derecha vinculada a José Antonio Kast, es bien complejo, la verdad, porque nos retrotraen décadas en relación a una temática que es central,
para la convivencia nacional. ¿Ya? Eso es lo primero. Fíjate que esta semana estaba en tabla, en la sala, un proyecto de ley que busca dejar libres, ¿no es cierto?, a personas que han sido sentenciadas, ¿no es cierto?, por crímenes de lesa humanidad, por sobre los 75 años. ¿Ya? Se señala que todas las personas por sobre los 75 años debieran pasar, ¿no es cierto?, sus días fuera de la cárcel, pero la verdad es que aquí no estamos hablando de pobres personas mayores, sino que de personas que cometieron crímenes cruentos, ¿no es cierto?, de lesa humanidad en el marco de la dictadura cívico-militar. Y esos son los temas que hoy día están puestos en el Parlamento. ¿Ya? Si uno pudiera avanzar un poco más, toda la negación respecto, por ejemplo, a temáticas que en el mundo son parte de consenso en los países más desarrollados, pero que también vive la fricción de una visión extrema, por ejemplo, la negación del cambio climático, son cuestiones que son de fondo, o el avance de los derechos de las mujeres, por ejemplo, la agenda feminista. Son cuestiones que hoy día en este país se están poniendo en duda. ¿Ya? El derecho, por ejemplo, también de las diversidades sexuales. Uno puede englobar esto porque los derechos humanos también es aquello, ¿no es cierto? En cuestiones que hoy día se están poniendo en duda en nuestro país, y yo tengo la impresión de que frente a eso se requiere la mayor unidad posible si uno pudiera ya entrar a la arena política del mundo progresista, del mundo de la centroizquierda, primero para defender aquellos derechos que hemos consagrado, y por otra parte poder ofrecerle, ¿no es cierto?, al país una alternativa real y concreta a estas visiones que se tratan de instalar en la sociedad chilena y con fuerza. Gonzalo. Mira, la verdad es que el tema es un tema bien profundo, porque la vigencia de los derechos humanos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con posterioridad y se asume como una norma universal, pero a la sociedad le duele esta norma universal. O sea, cuando Chile enfrenta una ola migratoria como la que hemos vivido en los últimos años, uno empieza a cuestionarse, la sociedad, no uno como persona, el colectivo de la sociedad, en qué medida la sociedad está comprometida en la vigencia de los derechos humanos. Porque cuando se trata de migrantes ya los derechos humanos no son tan humanos. O cuando se trata de la mano dura la delincuencia, misma cosa, ¿no? Que se pudran en la cárcel. Misma cosa. Sí. O sea, perdón, que se fundan en la cárcel. ¿Y qué tal? Escuché ahí un líder muy progresista de este país y bueno, parece que hay que reponer la pena de muerte. ¿Te refieres al gobernador Mundaca? Yo normalmente no personalizo mis juicios. No, porque cuando me refiero al líder progresista fue Mundaca. Pero también, pero Gonzalo, arrepentirse. Sí. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente, es que cuando yo digo, mire, tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, plantearnos derechamente el diálogo en torno a los derechos humanos, es porque yo estoy consciente de que los derechos humanos hoy día están siendo relativizados. Están siendo relativizados por los contextos sociales que vivimos. Fueron relativizados ayer en el contexto de dictadura y fueron ejercidos brutalmente. Su violación brutal en un contexto. Hoy día es otro. Hoy día los derechos humanos de los migrantes está siendo cuestionado por la sociedad chilena. En un número importante. Y en un conjunto importante de situaciones. O sea, perdóname, todavía no logramos resolver el empoderamiento de los niños que están en las escuelas. Que van a clases, pero son ignorados, son desconocidos en la sociedad chilena. No le dan los mismos derechos a los niños de migrantes que a los niños chilenos. Y ha habido que hacer subterfugio para mantener la vigencia de un principio que firmamos universalmente, que es la Carta de los Derechos de los Niños, la Carta Universal sobre los Derechos de la Infancia. ¿Ya? Entonces les damos educación, pero no los reconocemos como sujetos de educación, ya, en la sociedad chilena. Entonces tú te empiezas a decir, mire, ¿sabe qué? Hablemos en serio de los derechos humanos, pongamos la discusión sobre la vigencia de los derechos humanos y reconozcamos como sociedad si estamos dispuestos a reconocer los derechos humanos como colectivo. Porque esos son los cuestionamientos a los que hacía relación Daniel. En el fondo, ¿cuál es? Es que hoy día hay un cuestionamiento sobre la vigencia de los derechos humanos. Y sectores políticos de un lado ya los cuestionan fuertemente, no solo con respecto a las violaciones de los derechos humanos en la década del 70 y del 80,
lo están cuestionando hoy para resolver problemas de otra naturaleza. Bueno, y eso que ni siquiera hemos entrado al tema de los derechos económicos y sociales, que también son derechos humanos en plena potestad, ¿no? O sea, Por supuesto. no, o sea, si abrimos esa discusión, tanto peor aún. Mira, al menos para los socialistas, por ejemplo, en materia de seguridad, la seguridad también es un derecho humano que debiera ser garantizado por el Estado, ¿ya? O sea, yo creo que hay formas también de poder abordar las temáticas que están puestas en la sociedad chilena. Y a mí lo que me preocupa es que efectivamente hoy día se relativice determinados avances sociales que en estas materias, no solo en materia de violaciones de los derechos humanos, sino que además en derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo tiene que ver con los temas laborales, el reconocimiento de las diversidades sexuales, el avance, ¿no es cierto?, de la agenda de género en nuestro país, y un conjunto de otras materias que tienen en la agenda de la extrema derecha hoy día en Chile, en América Latina y en el mundo un avance consistente. Y por lo tanto, el llamado, si uno pudiera hacer un llamado desde acá, es al mundo progresista a tomar conciencia de aquello, ¿ya? Y para eso se requiere mucha unidad, se requiere también entender aquello, ¿ya? Nosotros estamos en un debate cotidiano todas las semanas en el Parlamento a propósito de estas materias, en distintos proyectos de ley. Y yo tengo la impresión de que se requiere la mayor unidad posible, entendiendo el problema de fondo que existe de que no se, en una sociedad democrática relativizar estas cuestiones. Yo tengo la impresión de que es un problema hoy y hacia el futuro. Sí, totalmente. Déjenme hacer un paréntesis porque es viernes de regalos. Si es viernes, hagamos algo especial. Fíjense que nosotros hemos estado patrocinando hoy día y mañana. Se iba a hacer en realidad la tercera semana de junio, pero todo el mundo sabe que llovió a chuzos. Entonces hubo que suspender estos dos conciertos maravillosos que han sido agrupados bajo el título La Razón de Cantar. En el primer día, que fue postergado para hoy, viernes 5 de julio, se presentan ni más ni menos que los Jaivas, Manuel García y los Insobornables. Ya las entradas están a la venta. Y para mañana, que es el día sábado, están Inti Illimani Histórico, Manuel García y Quilapayún. Estamos hablando de portentos de la música popular chilena. Bueno, para el día de hoy, que es el concierto de los Jaivas, Manuel García y los Insobornables, tenemos 5 invitaciones dobles para 5, Tania. Ya lo vi por interno. 5 invitaciones dobles para regalar, así que pueden llamar desde ya al 229771579, 229771579, y al final del programa vamos a dar los ganadores. Y solo hay que llamar. Solo hay que llamar. Ah, perfecto. Sí, como dicen en unos programas de televisión, llame ya. Llame ya. Sí. Llame ya. Bueno, quiero llevarlo a un tema mucho menos jocoso, el tema de pensiones. Que dennos una semana más, que tratemos de ponernos de acuerdo, que veamos primero lo que pasa en la mesa técnica. Bueno, mesa técnica, dice acá, titular del Mercurio, cierra discusión sin acuerdo sobre alza de cotización adicional ni fórmula para distribuirla. Me da la impresión de que empieza esto no es científico, no tengo cómo probarlo, es una impresión, ¿no? De que empieza a abundar el hastío con esto. O sea, ¿hasta cuándo se chutea? ¿Hasta cuándo se discute? Y hay dos posiciones, ¿no? La posición del gobierno, que es votemos, ¿no? Y la posición de la oposición, que es sigamos conversando y tratemos de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, como dice una vieja canción, como pasa el tiempo que de pronto son años, ya llevamos este periodo legislativo más de la mitad, en el tramo más largo más de una década, y las pensiones están ahí donde están, como se sabe, la mayoría de ellas bajo el sueldo mínimo, ¿no? La gran mayoría de ellas, casi todas, bajo el sueldo mínimo. Bueno, ¿cómo ven ese escenario y también esa encrucijada tanto para el gobierno como para la oposición, en un contexto además donde hay elecciones municipales y algunos se preguntan si por actuar de tal o cual manera algún sector u otro pagarán costos, ¿no? Gonzalo. Mira, yo solo digo, si quiere que suban las pensiones, vote concertación, decía en el futuro. Había dicho en el pasado. Sí. La verdad es que mientras no haya mayoría en el Congreso no va a haber reforma a la AFP. Cometimos un grave error, digo yo, en la legislatura pasada, cuando logramos el acuerdo del 3-3, y después lo paramos en el Senado, a pesar que teníamos los votos mayoritarios en el Senado para aprobarlo.
buscando lo óptimo, nos farreamos esa oportunidad. Hoy día, ¿qué más quisiéramos que hubiera acuerdo en nuestro extremo? La derecha no va a aflojar un peso si puede evitarse. Y desde ese punto de vista yo sostengo que habían errores y había decisiones políticas que debían haberse asumido. O sea, aquí no hubo ningún problema en facilitarle la vida a la ISAPRE, pero aflojamos y hoy día estamos donde estamos. Yo, para ser honesto, no creo que haya acuerdo en la reforma de pensiones, salvo que no, una vez más, aceptemos el chantaje de la derecha. Y desde ese punto de vista yo prefiero que no haya acuerdo de pensiones. Ya, o sea, tú dices que hay un chantaje de la derecha. Disculpa, a veces uno tiene claro. que... Ya. No cabe ninguna duda, si la derecha no va a aceptar la modificación del sistema de AFP porque eso le da el control de la economía nacional a los grandes grupos económicos, y no va a aceptar que los aportes empresariales vayan a resolver el problema de pensiones hoy día, porque entiende que eso puede leerse como un beneficio para el gobierno. Gonzalo, ¿tú eres de los que piensa que para la derecha nunca es momento para votar reforma de pensiones? O sea, que no tiene mucho sentido decir el próximo mes, la próxima semana. Para la derecha nunca ha sido el momento para aprobar grandes reformas estructurales, salvo cuando ha sido minoría. Aprobaron el fin de los senadores designados, cuando los senadores designados iban a pasar a ser más bien progresistas y no de derecha. Aprobaron la modificación al sistema electoral cuando los votos estaban en el Parlamento para hacerlo y no tenían mayoría para evitarlo. Y hoy día, bueno, se repite el mismo cuento. Aprobaron el sistema de las reformas limitadas al sistema ISAPRE y a la FONASA porque si no quebraba el sistema. ¿Ya? Entonces, para ser claro, la derecha solo juega en su beneficio y no en el beneficio de las grandes mayorías del país. Diputado. No, es claro que el debate de fondo tiene que ver efectivamente con el control, ¿no es cierto?, de la economía de nuestro país, ¿ya? Y la derecha en esto no va a aflojar absolutamente nada. Es claro además la agenda obstruccionista que niega la sal y el agua al gobierno en todas las materias, en la reforma del sistema de pensiones, en todo lo que implique correr un poco el cerco para generar más justicia social. Piensa en la reforma tributaria, que fue rechazada y que tuvimos que esperar más de un año para poder incorporar nuevos proyectos en el nuevo pacto fiscal, proyectos por separados que van a recaudar mucho menos de lo que en un principio buscamos como gobierno. Entonces, aquí el tema de fondo es que a la derecha lo que está defendiendo son los intereses del gran empresariado, de los grandes grupos económicos nacionales, por sobre los intereses de las y los chilenos. Porque lo que buscamos en el fondo con esta reforma del sistema de pensiones es efectivamente avanzar en mejorar las pensiones hoy de los actuales jubilados y de los futuros y de los trabajadores más jóvenes en el futuro. Pero para aquello se requiere trabajo de ingeniería y la derecha, sistemáticamente ha votado en contra. Nosotros la verdad es que creemos que esto tiene que ponerse en tabla. Entiendo que se suspendió la votación para la próxima semana. Yo tengo la impresión de que los chilenos tienen que saber, ¿ya?, de qué manera están votando sus parlamentarios en el Congreso. ¿Ya? Y en ese sentido tengo la impresión de que no podemos aflojar. O sea, el gobierno tiene que insistir en la reforma, tiene que insistir en los cambios. La gente tiene que saber de qué manera están votando sus parlamentarios. ¿Ya? Y en ese sentido, es claro que en esta agenda y en otras tenemos a una oposición y una visión extrema que insiste en defender los intereses de los grupos económicos por sobre los intereses de los chilenos, y eso no es algo novedoso, ¿ya? Porque efectivamente esto ha ocurrido en el pasado. Tuvo que existir un estallido social para que entráramos al debate de fondo en materia constitucional, independiente del resultado, que la verdad que fue negativo para todos, porque quedamos casi en el mismo lugar, ¿ya? Pero ese es el problema de fondo. Ya, pero entonces que se vote, pero si se vota es altamente probable que se rechace la idea de legislar. ¿O ustedes piensan que las oposiciones enfrentadas a un escenario de ser sacadas a la pizarra podrían torcer la mano? Mira, nosotros nos reunimos con el ministro Marcel hace un par de semanas atrás. Él estaba bien, con una visión bien positiva de que era posible construir un acuerdo que permitiera tener un marco de solidaridad,
otra parte para capitalización individual efectiva de los actuales trabajadores, pero que permitiera, en la fórmula que está planteando el gobierno, permitiera que hoy día puedan subir las pensiones. Es que ese es el tema, porque por ejemplo se habla mucho, Gonzalo, de 5-1, por ejemplo, 4-2. El problema no es solamente, el problema no es solamente que se pongan de acuerdo los parlamentarios, sino que las pensiones suban realmente, ¿no? Y que las pensiones suban realmente depende del guarismo. Entonces, no se trata simplemente de llegar a un punto donde se puedan poner de acuerdo, sino que eventualmente ese punto puede no lograr que se suban las pensiones inmediatamente. Gonzalo. Mira, Patricio, seamos francos. Lo que se ha hablado de votar en la comisión es la idea de legislar. No es ni remotamente entrar a discutir en la comisión. El proceso legislativo implica que en el Senado se vota la idea de legislar. Esa idea de legislar va a la sala. Después la sala vota la idea de legislar y abre plazo para presentarle indicaciones. Por lo tanto, vuelve a la comisión y el plazo para presentar indicaciones puede ser 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Ya? Y después se empieza a discutir votación, indicación por indicación. Entonces, cuando la derecha dice no quiero votar, lo que está diciendo es no quiero discutir el tema. Y eso es lo que se ha negado. Cuando el gobierno dice quiero que voten, es la idea de legislar. Quiero que digan si quieren legislar o no quieren legislar. Eso es lo primero. Después discutimos qué es lo que vamos a legislar en particular. En concreto, si va a ser 5-1, 6-0, 3-3, 4-2... 3,8, da lo mismo. Eso se discute con posterioridad a que haya votado la comisión y a que haya votado la sala en general. Entonces, lo único que uno visualiza cuando la comisión y el presidente de la comisión dicen el día de ayer o antes de ayer que él fija los tiempos para votar y que no se va a votar la próxima semana, lo que está diciendo es no quiero pronunciarme si quiero legislar o no. Sí, yo veo cuando se vota, eso dijo textual el senador Coloma, ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, en el fondo lo que yo aprovecho. Pero también, y tú sabes bien, Gonzalo, que el Ejecutivo es colegislador, o sea, también tiene la iniciativa de poner las urgencias. No, pero si la iniciativa, en el Senado la iniciativa del Ejecutivo no se respeta. Si el Ejecutivo ha puesto a discusión suma urgencia 1 vez, 2 veces, 3 veces. La suma urgencia significa que hay que votar antes de 15 días. Pues lo mismo. ¿Cuánto llevamos en la comisión? Sí, porque siempre existe la voluntad de poder dialogar, de conversar, de ponerse de acuerdo. Bueno, por eso digo. Y porque el Congreso es para parlamentar. Entonces, en el fondo, claro, el problema que tenemos al frente a un actor político que le niega la sal y el agua al gobierno, que le niega la mejora de las pensiones a los chilenos. Entonces, por eso es importante que se digan las cosas como son. Acá hay una defensa irrestricta de la industria y de los grandes grupos económicos por sobre los intereses de los chilenos. Sí. O sea, de hecho, cuando no se vota la idea de legislar, no es posible parlamentar, porque el parlamento se hace en el parlamento. O sea, yo tengo que presentar una idea y sobre esa idea discuto. Pero aquí, si no se vota la idea de legislar, no se puede presentar ninguna idea. Entonces, armamos una mesa técnica. Bueno, la mesa técnica terminó anoche sin acuerdo en los 2 temas que dividen, que es la separación de la industria, que es la reforma a la AFP, porque ni siquiera es la eliminación, es la reforma. Así es. ¿Ya? Y no hubo acuerdo. Y en segundo lugar, es la distribución de los recursos adicionales, en que el gobierno dice hay que resolver las pensiones futuras, pero también las presentes, y la derecha dice no, solo las futuras, las presentes nada. ¿Por qué? Porque el 6% entonces va a ser administrado por la AFP, beneficiando a los mismos grupos económicos que hoy día ha estado beneficiando permanentemente. Entonces, el cuadro, claro, por eso digo, sinceremos la discusión ante el país. Voten la idea de legislar. ¿Quieren cambiar el sistema? No quieren cambiar el sistema. Esa es la discusión. Sí. Bueno, son las 9:23. Antes de cerrar, quiero hacer una breve pasada, aprovechando que está Daniel Melo aquí, pero por cierto, consultando la opinión de Gonzalo Duarte, respecto a este tema que es siempre tan sensible dentro de lo que hoy día es el oficialismo, ¿no? El oficialismo, y me atrevería a incluir a la ADC también ahí, que es Punta Peuco. Yo quiero hacer memoria. En esa época, Gonzalo, creo que tú eras alcalde de la Florida, no eras diputado todavía, ¿no? Pero Punta Peuco se construye al principio del gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, cuando
ya se veía venir que iba a haber condena contra Manuel Contreras y Pedro Espinosa por el caso Letelier. Para decirlo derechamente, y esto no es necesariamente una crítica al presidente Frei Ruiz-Tagle, porque eran las condiciones políticas de la época, ¿no? Pero era una cárcel para recibirlos a ellos dos. Ese es el inicio de cómo se construye Punta Peuco, y luego empieza a haber más condenas por violaciones a los derechos humanos y empieza a aparecer más gente. Se ha hablado de cerrar varias veces, se trató de cerrar a finales del gobierno de la expresidenta Bachelet. Y ahora hay un informe del ministro Cordero de Justicia, que en mi consideración es un ministro que con justa razón se ha ganado el prestigio de ser serio, por lo tanto esta no es un asunto que tenga que ver con la seriedad o falta de seriedad del ministro, donde él argumenta que habiendo hacinamiento en las cárceles, no se debería cerrar, sino que más bien hay que procurar disponer de más y mejores espacios para reclusos. El punto es que tengo entendido que la totalidad de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara del oficialismo están en contra de esto y quieren que se cierre Punta Peuco. Finalizo con esto nomás porque escuché y leí al diputado Melo manifestando también que había que cerrarlo, que cuando en la semana algún panelista dijo acá que el Partido Comunista y el Frente Amplio estaban en contra de cerrarlo, bueno, es parcialmente cierto, ¿no? Porque me da la impresión que en general son la mayoría o todos, si no los parlamentarios del oficialismo, que están en la misma posición. ¿Cómo lo ven? No niego que sea un tema políticamente complejo, por algo no se ha cerrado hasta el momento, pero es un tema de una especial importancia simbólica y sensible para el mundo al que pertenece el actual gobierno. Gonzalo. Como tú dices, es un tema particularmente sensible. Voy a ponerme en todos los escenarios. Primero, digamos una cosa. En tema carcelario, lo único que no podemos hacer, dado las condiciones de la situación carcelaria del país, es cerrar penales. Tenemos que abrir penales. Adicionalmente, va a mejorar las condiciones de la población actual y va a aumentar relativamente proporcional la población penal futura. Segundo, Punta Peuco, como tú dices, es un tema particularmente sensible, pero sensible por los dos lados. Sensible por mantenerlo abierto y sensible por cerrarlo. Y me explico. Sensible por mantenerlo abierto porque obviamente hay un conjunto de personas que consideran que es un trato privilegiado, y con justa razón y con reconocida razón. Y sensible por cerrarlo por la complicación que le genera a cualquier gobierno mezclar población penal con población de estas características con población normal. Me pongo en el pellejo de un ministro de Justicia al cual a cualquiera de estos caballeros que están en Punta Peuco, bueno, lo meten en la cárcel pública, bueno, y en la cárcel pública se lo faenan, como dicen vulgarmente. Porque deben haber hartos interesados en faenárselo allá. El impacto político que genera esta situación es insostenible para un gobierno. Entonces, honestamente, cuando uno dice, claro, yo puedo sacarlos de Punta Peuco, porque fue fácil cerrar Peñalolén, porque saqué los de Peñalolén y me los llevé a Punta Peuco. No me los llevé a Colina 1. ¿Ya? Esto es lo mismo que ocurre cuando detienen a un carabinero o a un PDI. ¿Por qué no lo mandan a la cárcel? A la cárcel pública. Y no, lo mandan a un cuartel o lo meten preso en otro recinto. Porque el riesgo de sufrir una situación política inmanejable, producto de cualquiera de estas situaciones que normalmente ocurren en los penales, tiene un impacto político muy grande. Entonces, en ese sentido, yo entiendo cuando el gobierno dice, no voy a cerrar Punta Peuco. Ahora, si hay piezas desocupadas, empecemos a mandar otro tipo de reo a Punta Peuco también, ya, y empecemos a usar Punta Peuco de una manera mucho menos. Disminuyamos la situación de privilegios de Punta Peuco. Sí. ¿Ya? Evitemos esos privilegios que son los que más rabia dan, más indignación generan en la población. Claro, Y por lo tanto, sí. hay una propuesta que yo valoro enormemente, que es usar parte de la infraestructura de Punta Peuco para las mujeres con niños. Claro, porque formalmente en Chile no existe una cárcel para genocidas, pero de facto la hay, que es esta, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho. Sí. Y tienen para 100 años más por las condenas que tienen vigentes todavía. Sí, pues, diputado Melo. En Colina 1, para ser bien estricto, hay 171 personas sobre 75 años con sentencias por crímenes de lesa humanidad en Colina 1.
¿ya? Entiendo que en Punta Peuco algo así como de 135. Mire, yo tuve la oportunidad de conversar con el ministro durante la semana, me lo encontré ahí en el Parlamento, en los pasillos, a propósito de la decisión que habría tomado el gobierno. Y efectivamente, bueno, ahí él me confidenció esto que después es público. Ten cuidado con lo que te confidenció porque estaba al aire. No, es que información pública. Sí, está bien. Claro, que los problemas de efectivo en materia de agua potable y otras consideraciones. ¿Ya? Entonces, claro, uno puede entender una decisión desde el punto de vista administrativo en ese orden. Sí. Pero yo creo que se equivoca el gobierno y el llamado que uno pudiera hacer desde acá es a reconsiderar esta medida. Aún queda 1 año y medio de gobierno. Y uno en perspectiva uno podría decir, mire, vamos a cerrar Punta Peuco en una planificación. ¿Ya? Pero cerrar tajantemente esta posibilidad, yo creo que yo no la comparto, la verdad. ¿Ya? Entonces, si uno pudiera hacer un llamado es efectivamente a reconsiderar esta decisión, actuar sobre la base de aquello que está puesto también en el programa de gobierno del presidente. Nosotros tenemos una convicción, además, de que no pueden existir cárceles de 1 estrella o de 5 estrellas dependiendo de los presos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo tengo la impresión de que tenemos que cerrar Punta Peuco. ¿Ya? Hay una decisión, la presidenta Bachelet lo trató de hacer el último día de su gobierno, mandato. No tenemos que hacerlo contra el tiempo, hay una decisión que tiene que ser planificada y por lo tanto si uno pudiera hacer un llamado desde acá es efectivamente a reconsiderar esta decisión. Mire, acá hay una campaña de parte de la derecha de sacar a estas personas de la cárcel. Hay un proyecto de ley que se va a ver lo más seguro la próxima semana, ¿ya? En relación a que estas personas cumplan con lo que queda de condena en sus casas, ¿ya? Y por otra parte también hay recursos incluso de protección ya presentados que ha acogido, ¿no es cierto?, la justicia. Acá estamos frente a personas que han cometido crímenes atroces y por lo tanto la señal que debe dar el Estado, la sociedad chilena sobre la base de estas personas es un nunca más y que efectivamente cumplan con las condenas para que esto no lo volvamos a ver en nuestro país. Bueno, estamos llegando al final del panel, el tiempo pasó volando. Gonzalo Duarte, nuevamente, muchas gracias por tu gentileza, siempre con la radio, en la tarde, en la mañana. Saludos por allá también, cariñosos como siempre, y que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias, te los daré. Un abrazo. Y a Daniel Melo también, muchas gracias, diputado, por haber venido este viernes por la mañana. Gracias, Patricio, y bueno, y a toda la radio de la Universidad de Chile, y también a Gonzalo, y que su señora tire para arriba y que tenga una pronta recuperación. Ya me está esperando ahí, sentado mirándome con cara de ya, vámonos. Eso, perfecto. Muy bien. Ya. Vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a conversar sobre migración, pero no con esta perspectiva punitiva con la que habitualmente la tratan los medios, sino para tratar de comprender mejor el fenómeno. Vamos y volvemos. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet.